Capítulo 5. Los efectos secundarios. May Parker pensó que iba a darle un ataque al corazón. Al entrar en la sala de estar, había descubierto a su brillante marido precariamente subido a una silla y alargando el brazo en toda su extensión para cambiar una bombilla de la lámpara del techo. Ben gruñía, poniendo toda su concentración en la tarea. La pálida luz del sol se filtraba a través de las persianas recién lavadas y le hacía bizquear. La silla tembló ligeramente sobre el techo alfombrado. Durante un momento, lo único que pudo pensar May fue que su marido se caería, se partiría la cabeza y que la sangre mancharía su sofá de forma permanente, haciéndole añorar las cubiertas de plástico que había quitado años antes para hacer feliz a Peter. Después decidió que lo que debía hacer era reordenar sus prioridades y evitar que Ben se matara. —¿Por qué no usas la escalera? Te caerás y te romperás el cuello —le amonestó, señalando la bombilla. —Espera que venga Peter para que lo haga él. Como solía hacer en esos casos, Ben le ignoró y con un gesto triunfal colocó la bombilla que se iluminó enseguida. Y Dios dijo: «Hágase la luz». ¡Voilá! 75 vatios de luz brillando. Comenzó a bajar de la silla con la bombilla fundida en una mano, mientras tía May permanecía detrás de él para impedir su posible caída. Y no es que eso le hubiera servido de mucho. Lo más probable es que la matase si se le caía encima. Pero ella sentía que debía hacer algo. «Buen chico», dijo con sarcasmo. «Dios estará sobrecogido. Procura no caerte de culo». En cuanto el pie de su marido tocó suelo firme, la anciana se dirigió a la cocina para continuar preparando la cena. «Ya voy bastante de culo. ¿Cómo llamarías si no a que despidan al electricista jefe de la planta después de 35 años en la empresa? Yo creo que caerse de culo». May le había oído despotricar tantas veces sobre lo mismo que se lo sabía de memoria. De pie junto a la cocina, comprobó el agua que estaba a punto de hervir. Ben entró tras ella y tiró a la basura la bombilla fundida. «Alcánzame ese cuenco, el verde», dijo May, pensando que su marido deseaba hacer algo útil. Ben le acercó el utensilio que le había pedido y cogió el periódico, que estaba abierto sobre la mesa de la cocina. Buscó la sección de anuncios y meneó la cabeza desalentado. «Las corporaciones despiden a gente a diestro y siniestro solo para ganar unos pocos miles de millones más. ¿Qué sabrán ellos lo que es subirse a un taburete para cambiar una bombilla?» Empezaba a pensar que verse inmersa en la oscuridad era preferible a oír las quejas de Ben. «Ben, ya encontrarás otro trabajo en alguna parte». «Bueno, veamos», dijo Ben con jovial ironía, repasando los anuncios por palabras. «Analista informático, diseñador informático, ingeniero informático». Dejó escapar un suspiro melancólico. «Tengo 68 años, tengo que mantener a mi familia». Me odiaba verlo en ese estado, tan desanimado, tan frustrado. Ben pertenecía a una generación que daba gran importancia a la capacidad que tenía un marido para mantener a su familia. Perder el trabajo había hecho que se sintiera menos hombre. Si bien ya no era joven, tenía un entusiasmo natural que ponía en entredicho su avanzada edad. Pero eso había desaparecido, consumido por la duda y la autocompasión. Tras bajar el fuego que calentaba el cazo, se acercó a él por detrás y le besó en la mejilla. «Te quiero», le aseguró. «Y Peter te quiere. Eres el hombre más responsable que he conocido. Ya hemos pasado antes temporadas sin dinero y siempre nos las hemos arreglado para sobrevivir». Cambió de tema porque no deseaba profundizar demasiado en sus problemas y comentó: «¿Dónde está Peter? Llega tarde». En ese momento la puerta de la calle se abrió y se cerró de un portazo. Ben buscó rápidamente las tiras de cómic del periódico. «Aquí está», exclamó con alegría señalando la tira de humor titulada «Peter». «Justo a tiempo para la cena», dijo May. El asado que se preparaba en el horno despedía un olor agradable, que llenaban la cocina. May puso algunas patatas a hervir en el agua. «¿Qué tal la excursión?» May daba la espalda a Peter, pero cuando éste no respondió, se volvió para mirarle. Se sorprendió ante su aspecto macilento. Parecía tenerse en pie a duras penas. «No me siento muy bien. Quiero irme a dormir», se quejó suavemente. May quiso cubrirle de atenciones, pero sabía que eso no le gustaba y siempre se quejaba de que exageraba. Así que reprimió su impulso natural
y se limitó a mostrar un toque de decepción en la voz. ¿No quieres picar un poco? Por alguna razón, él le dirigió la más extraña de las miradas. Luego se encogió de hombros y, dirigiéndose hacia las escaleras, dijo en un tono que sonaba como una broma poco divertida: «No, gracias, ya me han picado». «¿Sacaste buenas fotos, Peter?», preguntó Ben. Pero su sobrino ya estaba en las escaleras, subiéndolas penosamente, como si llevara pesas de plomo en los tobillos. «Me voy al catre, todo va bien», y desapareció tras decirlo. Momentos después oyeron cerrarse la puerta de su dormitorio. Ben, que ya había olvidado sus propios problemas, se volvió hacia May. «¿De qué va esto?», preguntó perplejo. May se encontraba ya al pie de las escaleras, pero trataba de parecer indiferente. «Es un adolescente». «Estará deprimido», dijo Ben. «Es un adolescente», dijo de nuevo May, como si esa fuera toda la explicación que necesitaban. Y quizá fuera así. Ben meditó la explicación. «Será mejor que suba», dijo firmemente. May se mostró aún más firme. «Quédate donde estás. Si necesita ayuda, nos la pedirá». «Socorro», susurró Peter. Lo dijo tan bajo que su voz no traspasó los confines de su habitación. No se trataba de parecer masculino o de ser duro. En ese momento carecía de fuerzas para subir el volumen. Peter había caído de rodillas en su dormitorio, abrazándose el estómago por el dolor. «¡Socorro!», jadeó de nuevo. Retorciéndose de agonía, miró la señal donde la araña le había picado. Estaba roja y completamente inflamada. Había sido un idiota, un completo idiota. Había querido ahorrar a sus tíos unos pocos dólares en médicos, cuando era evidente que esa estúpida araña lo había envenenado. Bueno, todo tenía un límite. Ahora se levantaría, abriría la puerta, llamaría a sus tíos y les diría que estaba enfermo y que debían llevarle inmediatamente a urgencias mientras alertaban a la unidad de toxicología y animales venenosos, si es que existía una unidad semejante, porque iba para allá un caso importante. Al menos eso era lo que le decía su cuerpo que hiciera, pero su cuerpo no tenía la menor intención de cooperar, y justo cuando creía que no podía dolerle más, le dolió más. Encogió las piernas en posición fetal, mientras sudaba como un luchador de sumo haciendo ejercicio en una cinta continua. La parte de alfombra que tenía bajo la cabeza estaba empapada de sudor. Temblaba de forma incontrolable y su sistema se veía azotado por oleadas de un calor extremo y unos escalofríos brutales. Los dientes le castañeaban, y de poder verse en un espejo habría notado que tenía los ojos hundidos y la cara del color del pudding de vainilla. Hizo un esfuerzo final para ponerse en pie, pero si alguien lo hubiera visto no lo habría notado, porque no se movió del suelo. Se limitó a encogerse aún más, rodeándose las piernas con los brazos y colocando las rodillas debajo de su barbilla. Sus ojos se quedaron en blanco. La última sacudida de dolor fue demasiado abrumadora para poder soportarla, y se desmayó con un último gemido. Sus ojos siguieron agitándose bajo los párpados. Una cascada de atormentados sueños le atravesaron la mente y se vio escalando por una cadena de ADN. De repente, la cadena se enroscó a su alrededor y se rompió en hebras de consistencia delgada y sedosa, que eran como los aleteantes hilos de una tela de araña. Forcejeó para liberarse, y entonces vio que una araña descendía hacia él. La cara de Flash se reflejaba en uno de sus ojos, y la del padre de Mary Jane en otro. MJ estaba a un lado, con sus amigas, posando para que le sacaran una foto, y riéndose. Peter gritó con una voz que no tenía sonido, ninguno en absoluto, y escuchó en su cabeza un chirrido, como si alguien intentara avisarle de que corría un peligro increíble. Y la araña se le fue acercando más y más, y pareció que le hablaba. Creyó oír su voz en su cabeza, pero lo que le decía era incomprensible. Solo dos palabras resonaron en su mente: gran poder, gran poder. Todo lo que quisiera hacer, todo lo que siempre había deseado. Popularidad, Mary Jane y borrar esa expresión de insuficiencia de la cara de Flash. Todo él estaba esperando, pero no lo quería, solo quería despertar. Despertar.
Despierta, Peter. Llegarás tarde al instituto. Peter despertó bruscamente y parpadeó cegado por la luz que se colaba por la ventana. Por un delirante momento pensó que el sol había salido en plena noche, pero se calmó al darse cuenta de que no era así, de que ya se había hecho de día. Para su sorpresa, no había amanecido cadáver. Y no solo eso, sino que parecía haber eliminado el veneno de su sistema, probablemente a través del sudor. ¡Peter! Llamó tía May por segunda vez y pudo oír sus pasos indecisos en la escalera. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que había dejado el cuarto hecho un desastre cuando estaba en las caras del dolor y el delirio, y llevaba la misma ropa que el día anterior. Si tía May lo veía, se asustaría y se convencería de que estaba enfermo sin remedio, cuando la verdad era que se encontraba recuperado al 100%. Ya voy, me estoy vistiendo. Los pasos se detuvieron. De acuerdo, será mejor que te des prisa, dijo ella con cierto alivio. Vale, ya bajo. Estiró las piernas con cuidado. Por un momento sintió cierta tirantez en las pantorrillas y, lo que era aún más extraño, cierto hormigueo en la punta de los pies. Pero la sensación desapareció enseguida y comprobó que no tenía problemas para moverse. Probó a respirar hondo varias veces y hasta se tomó el pulso. Todo parecía ir bien. Aun así, todo era un poco raro. Se sentía como si acabara de llegar de su propio cuerpo y tuviera que aprender a moverse con él como un recién nacido. Miró el reloj y vio que tía May tenía razón. Se estaba retrasando. Entonces bajó la mirada y se sorprendió al ver sus gafas en el suelo. Con ellas tenía una visión perfecta, pero si no las llevaba lo veía todo borroso. Y sin embargo, podía leer el reloj digital sin problemas. Cogió las gafas en un acto reflejo y se las puso mientras se levantaba. Tropezó con una silla. Se tambaleó hacia atrás, completamente confundido, mientras la silla giraba sobre sí misma. Se quitó las gafas y bajó la mirada. Ahí estaba la silla, grande como la propia vida, perfectamente clara ante sus ojos. Pero al volver a ponerse las gafas, la silla se volvió borrosa como si la mirara a través del culo de una botella. Se probó las gafas repetidamente. Poner, quitar, poner, quitar. No había duda. No solo podía ver mejor si se las quitaba, sino que podía ver perfectamente sin ellas. Qué raro, murmuró. Tenía la camiseta completamente empapada. Esta vez no la salvaba ni la táctica habitual de los adolescentes de olerse los sobacos para ver si podía volver a usarse. Se quitó la prenda y, desnudo de cintura para arriba, se dirigió a su armario pasando por delante del espejo del cuerpo entero de la pared. Entonces retrocedió frente al espejo boquiabierto y todavía con el torso desnudo. No era su cuerpo. Vale, era su cabeza la que le devolvía la mirada desde el espejo, pero de algún modo y por alguna razón estaba sobre el torso de otra persona. No tenía la figura de un culturista ni los músculos hiperdesarrollados, pero desde luego estaba que partía con todo. Tenía los músculos perfectamente definidos, como si hubiera estado ejercitándose a fondo durante semanas. Tenía el estómago duro y liso como una tabla de lavar, y el abdomen claramente marcado en lo que solían llamar la tableta de chocolate. Los pectorales no estaban a la altura de los de Schwarzenegger, pero aún así seguían siendo impresionantes. Levantó el brazo y vio cómo su reflejo lo movía arriba y abajo en el espejo, imitando el gesto. Giró la cabeza de derecha a izquierda sin apartar la mirada de su reflejo. Por un momento pensó que estaba soñando. Se clavó una uña en un dedo y sintió el pinchazo. Luego, por curiosidad, flexionó los pectorales como había visto hacer a los culturistas. Botaron como dos animadoras. A Peter se le escapó un chillido y dio un salto hacia atrás, todavía sin dejar de mirar el reflejo de alguien al que nunca, jamás, en ninguna circunstancia, podrían llamarlo el canijo de Parker. En ese instante llamaron instantáneamente a la puerta del dormitorio. Peter había estado tan absorto en el espejo que no oyó a tía May subir las escaleras. Probablemente preocupada por pequeños detalles sin importancia, como el inoportuno chillido femenino que acababa de soltar. —Peter, ¿estás bien? —Bien.
respondió, aunque su voz era una octava más alta de lo normal, y tuvo que esforzarse en bajar el tono. Estoy bien. ¿Te sientes mejor esta mañana? Preguntó vacilante. ¿Algún cambio? Peter tiró las gafas a la papelera, mientras respondía a duras penas. Todavía se sentía conmocionado. ¿Cambio? Sí, sí, un gran cambio. Cogió algunas prendas al voleo de un cajón, y mientras lo hacía, vio la casualidad de que miró por la ventana y más allá. No podía creerlo. Su vista era incluso mejor que antes, puede que el doble. Y lo que Peter veía era a Mary Jane en la ventana de su habitación, de pie, dándose un último repaso a su pelo. La miró hipnotizado. Finalmente ella se metió en el cepillo en el bolso y salió de su campo de visión. De repente, todos los contratiempos del día anterior, todos los aires de condescendencia que había tenido que soportar, regresaron a él como en un estruendo. Algo en su interior gritó clamando justicia, que todo el mundo se enterase de que las cosas iban a cambiar a partir de ese momento. En alguna parte remota de su mente sonó un pequeño zumbido de aviso que le decía que debería seguir asustado, que, después de todo, acababa de sufrir una extraña metamorfosis. Su vida había cambiado de la noche a la mañana. Pero si había cambiado, lo había hecho mejor. ¿Por qué debería estar nervioso por ello? Puede que lo más inteligente fuera aceptarlo sin más, vivir con ello y sacarle todo el jugo posible. Peter se puso un calcetín y descubrió que tenía un enorme agujero en el talón, tan grande que no lo tapaba el zapato. Estupendo, susurró mientras se quitaba el calcetín de un tirón, y se le partió. Lo miró confuso. Por alguna extraña razón, la punta del calcetín se había desgarrado y se le había pegado al final del pie. ¿Qué le pasa a esto?, musitó mientras se lo quitaba y se ponía otro par. Terminó de vestirse, se metió la camiseta limpia en los pantalones y corrió hacia las escaleras. Saltó por encima de la barandilla y aterrizó detrás de tío Ben con la elegancia y la confianza de un gimnasta olímpico que acababa de clavar un ejercicio complicado. Quería desesperadamente correr tras Mary Jane, pero tía May salía ya de la cocina con un plato de tortitas y tiras de bacon recién hechas. Peter deseó quedarse y saborearlo. En muchos sentidos se sentía como si por primera vez en su vida estuviera realmente vivo. Aun así, no quería dejar que Mary Jane se le escapara, así que llegó a un compromiso consigo mismo. Cogió la comida de la mesa y la engulló con la eficacia de un agujero negro. Tío Ben, sentado a la mesa, se quedó tan sorprendido que alejó ostentosamente los dedos de Peter. No se los fuera a comer también. Hola, tengo que irme, dijo Peter entre bocados. Ben le miró, hipnotizado por el rápido movimiento de comida en su boca. Creíamos que estabas enfermo. Y lo estaba. Estoy mejor, dijo, pero esta vez habló con la boca llena, como si, por lo que dijo algo así como «Toma, estoy mejor». Siéntate, querido, sugirió tía May mientras un plato entero de huevos desaparecía en la boca de Peter. No puedo, hasta luego. Peter se colgó del hombro la mochila con los libros y se fue dejando atrás la mesa llena de restos de comida, sobre la cual se había balanzado con un efecto muy similar al de un tornado en un parque de tráileres. No te olvides que hoy pintamos la cocina. Vuelve a casa nada más salir de clase, ¿de acuerdo?, le recordó Ben. Claro, tío Ben, no empieces sin mí, le respondió mientras su voz desaparecía a la distancia. Y se fue. May y Ben se miraron. ¿Qué ha pasado?, preguntó May. Ben bajó la mirada de a su plato. Se ha comido mi bacon. Peter acababa de salir de su casa cuando vio a Mary Jane salir de la suya. Ella caminaba todo lo rápido que le era posible, y su padre, el encantador caballero con el que se había encontrado ayer, estaba apoyado en el umbral de la puerta. Hablaba arrastrando las palabras de un modo que indicaba que había estado bebiendo. —¿A estas horas de la mañana? —se preguntó Peter sorprendido. —Me da igual lo que diga tu madre. A mí no me parece bien —le gritaba el padre de MJ a su hija—. Eres basura. Siempre serás basura, como lo es ella. Peter se paró en seco, paralizado, olvidando toda su energía. ¿Cómo podía nadie, y mucho menos su propio padre, decir algo así a MJ? A MJ, la más perfecta y maravillosa de las mujeres. ¿Cómo podía alguien que debería amarla y adorarla y dar gracias a Dios por haberle bendecido con una hija así? Bueno,
Quizás eso era exagerar un poco, pero aún así, hablarle de esa forma. «Tengo que ir al instituto», dijo MJ rápidamente mientras se alejaba. «¿Quién te lo impide?», dijo su padre con desprecio. «Déjala en paz», intervino iracunda la madre de MJ, que había aparecido detrás de él. MJ no esperó a ver la pelea que iba a iniciarse entre sus padres. En vez de eso, corrió calle abajo. Su movimiento interrumpió la parálisis de Peter, que se apresuró a salir tras ella. Todo lo que había pensado decirle acababa de irse a paseo, porque en su imaginación la MJ, que también conocía de la escuela, era alguien que siempre estaba sonriendo, alegre, luminosa. Esa MJ, emocionalmente agotada con unos padres, o al menos un padre que no la apreciaba por ser tal y como era algo que a Peter le costaba asimilar. Sentía tanta energía bullendo en sus articulaciones que estaba seguro de que podía alcanzarla en un instante, pero su propia inseguridad le hizo reducir el paso. «Habla con ella, se decía a medida que se acercaba a la joven a paso veloz pero precavido. Pero MJ se estaba enjugando las lágrimas, y dado el estado emocional de la chica, la mente normalmente ágil de Peter fue incapaz de improvisar alguna frase que decirle. Tras ellos se oyó un sonoro bocinazo, y un coche en el que iban sus amigas frenó a su lado. Peter creía que la transformación que había padecido esa noche había sido algo notable, pero descubrió que no era nada comparada con la relampagueante metamorfosis que se operó en el rostro de MJ. Toda su frustración y abatimiento se esfumaron de inmediato, y fueron reemplazados por una amplia sonrisa y una actitud de lo más festiva. El coche iba lo bastante despacio como para que MJ pudiera saltar a su interior y desaparecer como Cenicienta camino del baile. Las chicas reían alegres mientras el coche zigzagueaba para esquivar el autobús escolar. ¿El autobús escolar? ¡Ah, mierda! Peter echó a correr por la calle. En otros tiempos, una carrera tan repentina y veloz le habrían dejado enseguida sin aliento, pero no en esta ocasión. Su respiración se mantuvo lenta, calmada y segura, igual que su pulso. Era como si ni siquiera hiciera un esfuerzo, como si la velocidad a la que se movía fuera solo una fracción de lo rápido que en realidad podía ir. Aun así, no fue lo suficientemente rápido, ya que el autobús se separó de la acera como una nube de humo. Peter empezaba a preguntarse si la conductora no estaría esperando a verlo llegar para arrancar y largarse. Peter llegó al lateral del autobús justo cuando éste se separaba de la acera. Tenía un anuncio en un lateral en el que se leía «Go Wildcats» sobre el equipo de fútbol del mismo nombre. Mientras corría por la calle detrás del autobús, Peter apoyó la mano contra el anuncio, con la intención de aporrear repetidamente el vehículo para hacerle parar. El autobús siguió su camino. El anuncio se quedó atrás. Para ser específico, el anuncio estaba pegado a sus dedos, tal y como el calcetín se le había pegado al pie, pero con mucha más fuerza. Trató de desprender el cartel de una mano, pero se le pegó a la otra. ¿Por qué demonios estaría el anuncio tan condenadamente pegajoso? Era como si estuviera hecho de papel matamoscas. Pero sus ojos le decían que no había nada normal en el material del que estaba hecho. Solo estaba pegado a sus dedos. No, eso no era todo. Sus dedos se pegaban al cartel. Y de repente algo le golpeó dentro de su cabeza con tanta fuerza que casi le parte el cráneo en dos. Era un aviso, una sensación, una reacción de luchar o huir, todo ello reclamando su atención a la vez, y cuando intentó saber qué pasaba, el sonido de una bocina se impuso sobre todo lo demás. Pero el claxon sonaba fuera de su cabeza, no dentro. Peter se volvió justo a tiempo de ver un camión dirigiéndose hacia él. Lo tenía tan cerca que pudo sentir el calor que emanaba del radiador y casi oler la goma de los neumáticos. Con un grito, Peter saltó fuera de su camino, aunque sabía que no había manera, absolutamente ninguna, de apartarse a tiempo, por mucho que el conductor pisara los frenos y los neumáticos chirriaran sobre el asfalto. Y entonces todo desapareció. El calor, el olor, todo, y fue reemplazado por una sensación de vértigo, como si volara. Seguía subiendo, y el aire de su aceleración le golpeó en el rostro,
mientras el suelo se desplazaba bajo él como si fuera un avión despegando. Era una sensación de gloriosa libertad, de no estar atado por trivialidades como la gravedad. Y fue entonces cuando chocó con la pared del edificio. No era un edificio especialmente alto, solo uno de oficinas de 3 pisos que albergaba una firma de abogados. Pero sus ladrillos eran tan sólidos como los de cualquier rascacielos de Manhattan, y cuando Peter se estrelló contra él, a 12 metros del suelo, casi se quedó inconsciente por el impacto. En su mareo y confusión hizo algo que no tenía ningún sentido: alargar una mano e intentar cogerse a la pared para no caer. Lo que tuvo menos sentido aún fue que funcionara. Se quedó pegado como si fuera un murciélago, mientras su mente intentaba procesar la locura de todo lo que le estaba pasando. Miró por encima de su hombro y vio, a 20 metros de distancia, que el conductor del camión había bajado a la calle para examinar la rejilla del motor, incapaz de comprender por qué no había un adolescente aplastado contra ella. El tipo dudó un instante y se arrodilló para inspeccionar los bajos del vehículo. Por un momento, Peter pensó que en realidad había muerto y que estaba a punto de ver su cadáver tendido en el suelo, tal y como pasaba en las películas con fantasmas, ángeles y esas cosas. Entonces, el camionero se encogió de hombros, meneó la cabeza como si dudara de sus sentidos, subió a la cabina y arrancó. Tras él dejó una calle definitivamente desprovista de cadáveres. En aquel momento, una mujer del edificio de oficinas abrió una ventana con la intención de regar las flores de un macetero. Al ver a Peter, dejó escapar un grito de sorpresa, suficiente como para asustarlo y hacer que se soltara de la pared. El suelo se abrió para tragárselo y en su desesperación intentó cogerse a un canalón para evitar la caída y quizás subirse al tejado. Pero la urgencia con la que se asió hizo que la tubería se rompiera bajo sus dedos, duros como el acero, y se soltase. Peter cayó, moviendo los brazos desesperadamente, y entonces llegó al suelo, sobre sus pies. No tenía sentido. El impacto originado por esa caída, por mucho que hubiera aterrizado de pie, debería haberle clavado los huesos de las piernas en el pecho, pero en lugar de ocurrir eso, había aterrizado encogido, como si hubiera caído desde solo medio metro de altura. Cuando se incorporó, lo hizo sin esfuerzo, sin dolor y sin molestia alguna. Era como si caer de un edificio y aterrizar ileso en el suelo fuera lo más natural del mundo. La mujer de arriba continuó moviendo la boca sin emitir sonido alguno, hasta que por fin encontró la voz y soltó un chillido agudo. Peter salió corriendo del callejón todo lo rápido que podían llevarle las piernas, lo cual resultó ser muchísimo. Pero a pesar de ello, su corazón seguía latiendo despacio, con calma. Era como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a su nueva situación y esperara pacientemente a que su mente se pusiera al día. Capítulo 6. La primera pelea. Los seres humanos están bendecidos con una capacidad infinita para racionalizar o ignorar todo aquello que sus sentidos no pueden comprender. Peter Parker no era una excepción, y el resultado fue que a la hora de la comida ya había conseguido explicar las cosas raras que le habían ocurrido por la mañana. El anuncio estaba pegado al autobús, y el pegamento se le había quedado en los dedos. Cuando el camión se lanzó contra él, pudo apartarse de su camino de un salto, pero se golpeó en la cabeza al chocar con el edificio. En su estado de confusión y teniendo aún fresco en la mente todo lo sucedido con la picadura de la araña, se había imaginado que era una araña gigante en la pared del edificio. Todo tenía sentido, mucho más que la idea de que, de algún modo, se había transformado bueno, eso era ridículo. Completamente ridículo, kafkiano. Cuando Peter Parker se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en una gigantesca araña. Sí, claro, como si eso pudiera pasar. Lo que no podía ignorar era su recién adquirido apetito. La camarera, acostumbrada a las comidas frugales de Peter, se quedó boquiabierta cuando el muchacho llenó su bandeja con comida suficiente para alimentar a todo un regimiento. Se dirigió hacia una mesa, moviéndose con una gracia desacostumbrada, mientras mantenía sin dificultad el equilibrio de la bandeja sobrecargada. Nadie más en la cafetería le miró 2 veces mientras se sentaba, pero no tenía nada de raro. Después de todo, Peter Parker no solía ser de esas personas en las que se fija la gente.
Vio por el rabillo del ojo que Mary Jane iba hacia él, y por un momento pensó que iba a sentarse a su lado. Pero ella giró y se dirigió hacia su grupo habitual de amigos, que sentados en su mesa habitual le estaban haciendo gestos para que se acercara. De pronto, Mary Jane patinó con una parte del suelo que estaba mojada. Un recuerdo del turno anterior de comidas, durante el cual alguien había derramado un poco de leche. La chica intentó mantener el equilibrio y sostener la bandeja al mismo tiempo, pero no logró ninguna de las dos cosas y empezó a caerse mientras se inclinaba la bandeja. Peter se puso en pie al instante. Fue como si se hubiera puesto en movimiento antes de que ocurriera el incidente. Atrapó la bandeja con la mano izquierda y con tanta rapidez que no se derramó nada de ella. Al mismo tiempo, bajó el hombro derecho para que la mano de MJ pudiera cogerse a él. Ella consiguió mantener el equilibrio, sin darse todavía cuenta de lo que había sucedido, y miró alrededor desesperada, buscando la bandeja como si aún pudiera cogerla. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Peter sostenerla sin esfuerzo. Se volvió y le miró como si lo viera bajo una nueva luz. «Vaya, buenos reflejos», exclamó. Ni el propio Peter podía creerse lo que hubiera hecho. Había actuado por instinto, y solo ahora, a tiro pasado, se daba cuenta de lo que había ocurrido. También comprendió que lo mejor en situaciones como aquella era mostrar una actitud imperturbable. Así que se encogió de hombros como si no fuera nada y le tendió la bandeja. «Gracias», dijo ella. «No ha sido nada». Él esperaba que ella se limitaría a seguir su camino, pero en lugar de hacer eso, se le quedó mirando a los ojos. No, no le miraba. Le observaba y sintió como si se hubiera producido algún tipo de conexión eléctrica. «Oye, si tienes los ojos azules», comentó ella. «Nunca te había visto sin gafas. ¿Llevas lentillas?» Él pensaba, «No, en realidad tengo una vista que le daría envidia a un halcón, y toda esta fuerza nueva que siento y que me recorre el cuerpo no me importa nada comparada con la embriagadora sensación de sentir tus ojos sobre mí». «Ajá», fue todo lo que pudo decir. Y su garganta enmudeció mientras intentaba formular algunos de los pensamientos que se agitaban en su mente. Todos querían salir a un mismo tiempo, y ninguno de ellos logró llegar hasta su boca. «Bueno, hasta luego», dijo Mary Jane, y tras encogerse de hombros, se marchó. Peter se sintió completamente destrozado. Volvía a sentirse olvidado y enfadado ante su propia indecisión e incompetencia. Y entonces, para su asombro, Mary Jane hizo algo que no había hecho jamás. Le miró por encima del hombro y le sonrió. Un agradecimiento por lo que había hecho. No podía creérselo. Atesoró esa breve mirada, pese a que, a continuación, MJ se sentara en la mesa de los populares, al lado de Flash, por supuesto. Era una mirada que prometía, bueno, en realidad no prometía nada, pero que insinuaba algo que Peter nunca se había atrevido a pensar. Es decir, que ella le encontraba... ¿qué? ¿Interesante? ¿Atractivo? Peter volvió a su mesa y empezó a comer con el mismo apetito de apisonadora del desayuno. Quiso dejar el tenedor sobre el plato para coger el refresco que tenía a su derecha. El tenedor se le pegó en la mano. La miró como si fuera la de otra persona. Luego trató de separar el tenedor con la otra mano, solo para descubrir que algo largo y pegajoso, se extendía desde su mano hasta el tenedor. Al principio parecía una mucosa gris blanquecina, como si se hubiera sonado la nariz a través de la muñeca. Pero entonces la estiró y la estiró, recordándole el blandibluf con el que jugaba de pequeño. Salvo que su fuerza tensil era mucho mayor y... Pero, ¿qué estaba haciendo analizando científicamente aquello cuando la realidad era que... ¡Santo Dios! De los brazos le rezumaba una especie de supermoco. ¿Qué demonios era eso? Tiró aún más fuerte del tenedor, pero en vez de separarlo de la hebra, disparó otra con la mano contraria. Toda la racionalización y la justificación mental de los hechos de la mañana desapareció en el preciso instante en que se dio cuenta de que era una telaraña. Es una telaraña. Tengo glándulas de telaraña en los brazos. Jesús, ¿qué pasaría si alguien se daba cuenta? Pero podría ser peor, mucho peor.
Al menos no segrego la telaraña por el culo, como las arañas, y quizá merezca la pena investigar más a fondo por qué las glándulas hiladoras han surgido en... Dios mío, lanzo horrendas telarañas por mis horrendos brazos. Lo único que horrorizaba a Peter, más que las telarañas, era la idea de que alguien se las descubriera. Eso sería su final. Estaría acabado, liquidado, sin ninguna oportunidad de ser normal, sin ninguna oportunidad con Mary Jane, sin ninguna oportunidad para nada. Si los demás le veían rezumando una baba viscosa y blanca por los brazos, ya podía ir poniéndose una bolsa de papel en la cabeza y salir del instituto a escondidas para no volver jamás. Pero las cosas solo iban de mal en peor, y el futuro de la bolsa en la cabeza cada vez le parecía más probable. La hebra que acababa de lanzar cruzó el pasillo hasta la mesa que estaba frente a él, pegándose con un sonido seco a la bandeja de Liz Allen. Liz estaba charlando con alguien y gracias a Dios no se dio cuenta. Pero Peter solo tenía segundos para actuar antes de que eso sucediera y ella mirase para ver a qué o a quién conducía ese hilo pegajoso. Peter tiró con todas sus fuerzas, con la esperanza de liberar la hebra de telaraña de la bandeja. Visto ahora, debería haberse dado cuenta de lo que iba a pasar, pero en ese momento no estaba muy lúcido y por desgracia ocurrió lo inevitable. La bandeja de Liz salió despedida como un cohete, trazando un arco en el aire en dirección a Peter. Cuando la bandeja iba a pasar por encima de su cabeza, el muchacho se agachó y lo oyó chocar detrás de él, seguida de un alboroto y de gritos. Peter se giró para ver lo que había pasado. Flash Thompson estaba sentado en su mesa con la comida de Lisa encima. La gelatina chorreaba en su camisa, tenía leche en el pelo, pasta en los hombros y asesinato en los ojos. Mary Jane, que estaba sentada a su lado, no ayudaba en nada, y aunque intentaba con desesperación disimular la risa, desgraciadamente no lo consiguió. La apenas contenida risa de MJ era lo único que se oía en la cafetería. Los ojos de Flash recorrieron la sala buscando al culpable como lo haría un rinoceronte furioso tratando de encontrar un blanco. Peter se dio cuenta de que si había algo que podía hacer Thompson, la estrella del fútbol, era imaginar la trayectoria de un objeto ascendente. Haciendo unos cálculos rápidos que jamás podría verbalizar, Flash adivinó por dónde había llegado la bandeja y miró en dirección a Liz. Pero debió de darse cuenta de que carecía de la fuerza necesaria para lanzar el objeto tan lejos. Así que siguió la pista hasta el origen más cercano, y su mirada porcina recayó sobre un sudoroso Peter Parker que tragaba salida de forma ruidosa. ¡Parker! Exclamó Flash. Si hubiera descubierto que Peter Parker era en realidad Britney Spears, astutamente disfrazada, no habría podido reaccionar con mayor incredulidad. Flash se puso en pie al instante, y en la cabeza de Peter volvió a resonar el mismo zumbido que le avisaba del peligro, salvo que esta vez no había ninguna duda del origen de la amenaza. Peter saltó de su silla, tirándola al suelo, y salió disparado de la cafetería, arrastrando la bandeja detrás de él. Las puertas se cerraron a su espalda, pero la bandeja no pasó a tiempo. Se deslizaba arriba y abajo por la rendija entre las puertas, chocando contra ellas como si suplicase que le dejaran salir. Finalmente, la hebra se rompió y la bandeja cayó al suelo con un estruendo. Peter se detuvo al lado de una hilera de taquillas situada en el vestíbulo, junto a la cafetería, y examinó la parte inferior de sus muñecas. No tenía ni idea de lo que vería en ellas. Se subió las mangas y vio un corte casi invisible en cada muñeca. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Si alguien se los veía, pensaría que había tratado de suicidarse, pero nadie le culparía de ello, sabiendo que Flash Thompson iba a por él. Aun así, se bajó rápidamente las mangas para taparse los cortes. En ese instante, las señales de alarma que sonaban en su cabeza volvieron con renovada claridad y fuerza. Era mucho más que la sensación de que algo no iba bien. Era como si pudiera verse desde fuera de su cuerpo, consciente de todo lo que le rodeaba, todo a la vez. El menor movimiento del aire era una señal de alerta para él, y con el ojo de su mente pudo ver que por detrás un puño se dirigía hacia él con rapidez. Peter se volvió de repente y se apartó a un lado, justo a tiempo de evitar el directo de Flash Thompson, que fue a parar a la taquilla que se encontraba a la derecha de su cabeza. Flash golpeó la puerta con tal fuerza que dejó una mella en el metal. Después emitió un gañido de irritación y se sacudió el puño dolorido.
Peter retrocedió para poner distancia entre él y la enojada estrella del deporte. Mary Jane llegaba por detrás de Flash y Peter vio que Harry llegaba desde otra dirección. MJ llamaba a Flash, pero este no le prestaba la menor atención. ¿Te crees muy gracioso, bichejo? Preguntó Flash mientras se quitaba algo de la salsa de tomate en la frente. Incluso en esas circunstancias, Peter tuvo que admitir que Flash estaba en forma para un combate. Tenía los puños levantados, listos para descargar sobre Peter una ráfaga de golpes en cuanto se le pusiera a tiro. «¡Fue un accidente!», trató de explicarle Mary Jane a Flash mientras le cogía de un brazo. Él se soltó sin apartar los ojos de su contrincante. «Lo siento, de verdad que fue un accidente», dijo Peter, y la disculpa era genuina. Pese a todo lo que Flash le había hecho, nunca había querido rebajarse a su nivel. Excepto... ¿por qué no? Maldita sea, ¿por qué no? Flash tampoco iba a ponerse nunca al nivel de Peter para que éste le diera una lección y le derrotara estrepitosamente en el equipo de debate. Si Flash debía aprender alguna vez que tenía que dejarle en paz, la única manera de enseñarle esa lección era poniéndose a su nivel. Pero, ¿podía hacerlo? Derrotar a Flash era algo más que una cuestión de fuerza y agilidad. Era el tener la confianza suficiente como para creer que eso era posible. Y esas eran aguas que Peter pensaba vadear con mucho cuidado. Sin darse cuenta de que podía correr algún peligro físico, Flash rechazó con un gruñido las disculpas de Peter. «Mi puño rompiendo tus dientes. Eso es un accidente». Los compinches de Flash se acercaban, pero no iban a prestar ayuda a Flash, como si fuera a necesitarla. Si solo era el canijo de Parker. Sin embargo, cerraron las puertas de unas pocas aulas dispersas para asegurarse de que los profesores no vieran lo que iba a suceder. Peter se vio a sí mismo moviéndose con fuerza y seguridad. De nuevo volvió a sentirse como si su cuerpo supiera lo que debía hacer y esperara que su cerebro lo entendiera. De pronto, al darse cuenta de que el matón iba a recibir más de lo que esperaba, sintió verdadera pena por Flash. «No quiero pelear contigo, Flash», dijo Peter, intentando darle una salida, y a pesar de ello, deseando que Flash no la aceptara. «Yo tampoco querría pelear conmigo». «Bueno, que no se diga que no lo intenté», pensó Peter. Se balanceó con cuidado sobre las puntas de los pies, bajando el centro de gravedad. Flash lanzó un derechazo rápido, luego un izquierdazo. Cualquiera de ellos, de haber hecho impacto, habría dejado inconsciente al canijo de Parker, si Flash hubiera estado peleando con el canijo de Parker, claro. Pero Peter los esquivó con facilidad, sin esfuerzo, como si supiera desde dónde iban a llegar los puñetazos y ya estuviera lejos de su alcance. Uno de los compinches de Flash se dio cuenta de que las cosas no iban según lo previsto. Quizá fuera por el rostro aturdido de Flash al ver que sus puñetazos fallaban el blanco, o quizá la velocidad vertiginosa a la que se movía Peter. En cualquier caso, decidió que las cosas irían mejor si Parker permanecía inmóvil, así que se abalanzó sobre él por la espalda con la intención de sujetarlo con los brazos y mantenerlo quieto. Pero Peter no pensaba dejar que eso ocurriera. Percibió este ataque con la misma facilidad con la que había sentido el ataque de Flash por la espalda. Se agachó bajo su brazo y dejó al compinche de Flash estirado hacia adelante y abrazando el aire. Peter se incorporó inmediatamente y cogió desequilibrado a su asaltante, al que dejó caer de lado. Resultaba evidente que Flash no podía creérselo. Embistió contra Peter con un rugido de rabia y lanzó una impresionante combinación de puñetazos. Directo de derecha, directo de izquierda, derechazo, izquierdazo. No acertó ni uno solo. Peter ni siquiera se echó hacia atrás. Se limitaba a esquivar por aquí y por allá, girando y arqueando el cuerpo como si fuera un bailarín de limbo. Su confianza aumentaba a cada movimiento. No era solo que no pudiera atizarle, es que estaba haciendo que pareciera estúpido. Comparado con Peter Parker, Flash Thompson se movía a cámara lenta. «Harry, por favor, ayúdale», oyó a Mary Jane gritar a Harry Osborn. «¿A quién?», preguntó Harry, obviamente impresionado. Ahí estaba. Esa era la reivindicación definitiva para Peter, y se sintió embriagado por la absoluta certeza de que nunca más tendría que temer a Flash Thompson. Cada broma, cada burla, cada puya que Thompson le había hecho a lo largo de los años, acudieron a él como un volcán dormido que se caldea durante una década
hasta que entra en erupción en forma súbita e imparable. Flash embistió a Peter una vez más, y esta vez no intentó evitarlo. Se limitó a lanzar un puñetazo que aterrizó sólidamente en la mandíbula de Flash. Siempre había oído decir que golpear hueso era doloroso, pero no sintió nada aparte de una satisfacción mareante y embriagadora. Se oyó un satisfactorio crujido cuando Flash salió despedido hacia atrás y se estampó contra la hilera de taquillas más alejada. El estruendo provocado parecía un eco que regresaba a Peter a través de años de tormento, y que señalaba el final de todo ese tormento y el comienzo de una nueva era en la que nadie volvería a pisotear a Peter Parker. Flash cayó al suelo con un gemido y con los ojos cerrados. «Jesús, Parker, lo has dejado inconsciente», exclamó alguien. «Claro que sí, maldita sea, y se lo merece», quiso gritar Peter, pero todavía estaba sorprendido y se miraba el puño cerrado como si perteneciera a otra persona. Se acercaron más estudiantes, mirando boquiabiertos al inconsciente Flash. ¿Que Parker hizo eso? Sí, claro, comentó alguien. Flash se sentó gimiendo y se llevó las manos a la cara. Peter se mofó para sí mismo, imaginándose que Flash solo buscaba la simpatía de los demás. ¡Qué patético! Después de todo, no le había golpeado tan fuerte. ¿Qué culpa tenía él de que Flash Thompson tuviera la mandíbula de cristal y una tendencia al melodrama propia de un culebrón venezolano? Uno de sus compinches se agachó junto a él y le separó las manos del rostro, que estaba cubierto de sangre. Tenía toda la cara llena de sangre, que todavía goteaba por la nariz y resbalaba por la barbilla hasta llegar a la camisa. Sus ojos ya se estaban hinchando. En una hora parecería un mapache. Peter retrocedió horrorizado, y se miró las manos como si la hubiera invadido algún alienígena. La fuerza que tenían y el poder que él había demostrado y que le había hecho sentirse tan vivo, ahora le aterrorizaba. Se volvió y salió corriendo del instituto. Hubo un tiempo en que la idea de irse en medio de las clases habría sido impensable, pero ni lo consideró. La única idea que pasaba por su mente era la de poner toda la distancia posible entre él y la cosa ensangrentada que era Flash Thompson. Ya en la calle, se detuvo y miró el sitio donde le había picado la araña. La rojez y la hinchazón había disminuido considerablemente, en comparación con el día anterior. Bueno, ¿por qué no? El daño ya estaba hecho. La vida de Peter estaba completamente destrozada.